Buenos días, estamos compartiendo nuestra vida. ¿Qué más me enseñó? Está. No conozco a mi Mercedes. Listo. Bueno, bienvenidos a la llena, buenísimo. Entonces, bienvenidos, mi nombre es Carmen Velázquez y hoy vamos a reflexionar un tema muy importante, el conocimiento de sí, que nos va a llevar y a caminar en que, porque no logramos como avanzar, ¿no? Porque no logramos como tratar de ver resultados. Y esta conferencia y esta reflexión que vamos a hacer hoy entre todos, pues nos va a llevar un poco a comprender el por qué nosotros no logramos ver resultados. ¿Resultados en qué? Resultados en el desdoblamiento astral, resultados en las comprensiones. Nos cuesta mucho lograr comprender, tener esa fuerza para hacer uno las prácticas. Y pues aquí hay una pequeña respuesta del por qué no se logra. Entonces, la conferencia es la no identificación con las cosas del diario vivir y el por qué buscamos a los demás. Entonces, lo primero que nosotros debemos comprender es que nuestra conciencia, pues está un 97% atrapada en el yo, en esas formas de ser, en el ego, y tenemos un 3% de conciencia que es libre, pero desafortunadamente por estar identificados con nuestra vida, pues estamos desconectados. Y a lo que llaman también que la conciencia está dormida, que también es un término que se utiliza, que la conciencia está dormida. Trato de hablar más de desconexión, pues básicamente los dormidos somos nosotros, pues por el yo. Porque la conciencia está ahí, latente, esperando a que nosotros conectemos. ¿Qué nos impide a nosotros conectar con nuestra conciencia? Por lo menos con ese 3% que es latente en cada momento. Y es esa identificación con nuestro diario vivir. La identificación es que nosotros vivimos fascinados, que nos volvemos uno con nuestros derechos psicológicos. En nuestro diario vivir, cosas muy sencillas, nosotros nos identificamos, nos volvemos uno con la pereza de la mujer, nosotros nos identificamos y nos volvemos uno con el desayuno. Sí, todos huevos, qué delicia, muy delicioso. Acá no quiere porque se identifica, se exterioriza. Y la única manera de uno no exteriorizarse es empezar a vivir en el instante, en el vivir en el aquí y en el ahora. Todos nuestros defectos psicológicos van a hacer lo imposible porque nosotros vivamos fuera del aquí y el ahora.
todo el defecto psicológico en este momento tiene la inteligencia y veníamos debatiendo con mi mamá porque yo dije los defectos tienen la sabiduría. Entonces mi mamá me decía, no, la sabiduría es del ser, pero es que el defecto, y ahí entra un poco el debate, es que el defecto pues tiene la sabiduría, el defecto sabe cómo nos produce esa pereza, el defecto sabe cómo nos produce la ira. El defecto nos maneja en absolutamente todo. Así que él tiene la inteligencia y tiene esa sabiduría que está atrapada ahí para coger esta máquina y hacer lo que quiera con la máquina. Pero si realmente, digamos, lo vemos muy bien, uno dice, ay, igual es ya, ¿no? No, sí, pero no, lo que pasa es que los huevos huelen rico, pero ¿quién está produciendo los huevos? ¿Qué me produce? Deseo. Tengo que morir a eso. ¿Qué me produce? Una sensación, un placer. Tengo que morir a eso. Quiero comérmelos ya. Un afán de comérmelos ya. Huele a rico, pero tengo que irme ya. Entonces, ¿qué me está produciendo a mí esa sensación? Ese detalle tan pequeño de un día normal y que nosotros no le damos muerte porque es natural para nosotros sentir esa sensación y ese deseo. Entonces, al verlo normal, pues nosotros no le damos muerte. Si nosotros observamos dentro de nosotros qué me está produciendo a mí el dolor y esa sensación de deseo, pues yo empiezo a darle muerte. El huevo está, de alguna manera, es una sabiduría que cada uno tiene que empezar a comprender y a comprobar cómo el defecto psicológico lo mueve a uno en la máquina. Es un 97%, es mucho, es demasiado. Cuando nosotros nos identificamos, nosotros, el defecto psicológico va a ser lo que sea, porque nosotros no lo veamos. En la medida en que nosotros logramos comprender y ver el defecto, pues nosotros vamos a pedir a la madre divina que lo ilumine. Pero para eso hay que hacer un súper esfuerzo de observarlo y de verlo y de discutirlo. Así que el defecto, pues lo que va a hacer es que nos va a fascinar todo el día con todas las cosas para que nosotros no lo veamos. El defecto hace que nosotros veamos cómo los problemas son un gran monstruo, cómo el problema se convierte en algo que no tiene solución. Ese nivel de identificación que uno tiene en ese momento. Uno ve el problema y no ve la luz al final del camino. Eso hace que nosotros perdamos mucha energía, eso hace que nosotros no logremos estar en el aquí y en el ahora. Nosotros, el defecto psicológico nos muestra y nos nota el problema. No tengo para pagar la luz, no saqué la basura, el apartamento va a quedar oliendo terrible y yo voy a estar con eso de drenando mi energía todo el día. ¿Por qué nos identificamos en nuestro diario vivir si nosotros empezamos a ver un día de nuestra vida? ¿Cómo nosotros nos identificamos con el transporte público? ¿Cómo nos identificamos con el trabajo? ¿Cómo nos identificamos con los clientes? ¿Nos identificamos con la familia? Vivimos exteriorizados y nosotros no vivimos en el aquí y en el ahora. Esta conferencia lo que nos dice a nosotros es que nosotros aprendamos a vivir en el instante, a vivir en el momento. Es muy fácil decirlo y es muy fácil de alguna manera pararse uno acá y decir, no se identifique, viva en el instante, viva el aquí y el ahora. Una cosa es decirlo y otra es hacer el súper esfuerzo de poder lograrlo y vivenciarlo. Y eso solamente lo logramos cuando nosotros traemos el recuerdo. Cuando luchamos por la autoobservación, por observar qué estoy pensando y qué estoy sintiendo, para poderle dar muerte a todo ese defecto psicológico y empezar a sacarse de sabiduría. La vida misma está en un solo instante, está en el aquí y en el ahora, y la vida misma es esto. ¿Qué me produce esta situación que tengo ahorita? Ahí está todo la materia prima para nosotros hacer ese autoconocimiento de nosotros mismos. ¿Tiene algo? Como usted está hablando de la identificación en este momento.
La identificación también podría ser, tener relación directa con lo que es la imitación, imitar lo que hacen los demás o lo que hace una persona en particular hasta el extremo de que lo tenemos como un ídolo y seguimos ciegamente a esa persona. ¿Eso tiene que ver con identificación? Sí, todo lo que sea exterior, todo lo que nos logra fascinar. Y eso pasa mucho con las personas que uno empieza a seguir, porque uno las quiere imitar, porque son un ejemplo, lo que llama uno moralmente, es un ejemplo a seguir. Pues uno inicia imitando a sus padres, ¿sí? Siendo sus héroes, por ejemplo. Después uno consigue el trabajo y entonces ve el jefe que es el más, entonces uno lo quiere imitar. Uno entra a estos estudios espirituales y la persona que tiene mejor uso del verbo, que habla de sus cosas, que uno lo ve, uno dice, uno empieza a seguirlo y a querer imitar a esas personas. Pero eso sencillamente está uno completamente desconectado o dormido psicológicamente. Porque el defecto eso es lo que necesita, que nosotros estemos desconectados de nuestra conciencia. Por eso hace y nos monta escenarios donde nosotros nos identificamos con la ropa que me voy a poner hoy, nos identificamos con que voy a hacer dieta, me identifico con los clientes, me identifico con la casa, me identifico con el que va bien, me identifico con la escoba, me identifico con el gato, me identifico con el ratón. Uno se identifica con todo. Uno no le da muerte porque es normal. Para uno, para el yo le hace sentir a uno que eso es normal. Pero si nosotros entramos en recuerdo de sí, nosotros empezamos a autoobservar qué nos genera todo lo que estamos viviendo, ahí es donde nosotros vamos a empezar a dar muerte. Y no a untarse, digamos, por todo. Uno debe vivir, porque esa es la vida, ¿sí? Uno debe vivir, pero debe empezar a sacarle sabiduría por las cosas que uno está viviendo. ¿Qué debe hacer uno? Tratar de llegar al silencio. Aquí se habla todo el tiempo de llegar al silencio, de calmar la mente, de no pensar. Pero nos cuesta mucho, porque es normal pensar y es normal sentir. Entonces, cuando nosotros, como les contaba, empezamos a debatir con mi mamá de llamarle sabiduría a todos los defectos que tiene la sabiduría en la parte. Y con mi mamá concluimos que lo mejor era guardar silencio y empezar a morir a todo lo que mis palabras le generaban a ella y todo lo que las palabras de ella me generaban a mí. Y hicimos una muerte de 1 minuto, 2 minutos y empezamos a morir a todo lo que yo sentía y a lo que yo sentía. Y descubrimos un defecto común entre las dos, y es que el orgullo. Yo tengo la razón. Mi apreciación y mi concepto es el que tiene la razón. Entonces, tratar de llegar al silencio. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Callémonos exteriormente y tratemos de callar interiormente todo lo que nos está generando un concepto. Y es eso, es tratar de callar uno la mente con todo lo que los pensamientos, las sensaciones y todo lo que el defecto nos dicen hacer. O sea que lo contrario de la identificación es el recuerdo de sí. Lo contrario es el recuerdo. Entonces, nosotros, todos los días, nosotros tenemos problemas. Todos los días tenemos problemas de tiempo, todos los días tenemos problemas con los clientes, todos los días tenemos problemas porque no hago nada, porque no estoy haciendo nada. Todos los días los yoes nos montan unos escenarios muy raros y nos montan problemas. Todos los días tenemos nosotros problemas y detrás de un problema, porque lo que nosotros no tenemos vida, nosotros tenemos son problemas. Es así de sencillo. Y miremos un día de los 90.
Todos los días tenemos problemas. Nosotros no sabemos vivir, porque nuestros defectos nos montan los problemas. Los problemas porque voy tarde, los problemas porque él no partió bien, los problemas porque el gato no está cazando ratones, los problemas porque la clienta lo está acosando, los problemas porque se subió un indigente al transporte público y me molesta, problemas. Es lo único que tenemos nosotros es problemas. Y detrás de un problema que hay, miedo. Ese miedo nos genera a nosotros ira. Ese miedo nos genera angustia, ese miedo nos genera absolutamente todo. Y nosotros en esa identificación de nuestro diario vivir no logramos ver el miedo y el temor que vive en nuestras vidas. Y es el yo quien nos genera ese miedo constante de todo. Voy a llegar tarde, no alcanzo a entregar la cotización, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir la gente si me va a entregar un volante? Miedo, angustia, ansiedad. Eso es lo que nos produce a nosotros. Estar identificados todo el tiempo. Miedo, Señor. Pero bueno, el recuerdo de sí, ¿en qué consiste realmente? O sea, si ya sé que me identifico y que lo contrario es el recuerdo de sí, ¿yo cómo hago para recordarme a mí mismo para no estar identificado? Bueno, algo importante a esa pregunta es que todos los problemas, todo pasa. Si ustedes recuerdan algo que les pasó hace un año, es diferente a lo que están viviendo en este instante, o lo que pasó hace 5 años, es diferente a lo que están viviendo en este momento. Todo absolutamente pasa, y el dolor más grande que uno logre sentir o pueda sentir en ese momento, todo pasa. Pero lo único que no pasa, lo único que nunca pasa, que nunca pasará, es el ser. El ser es lo único que no va a pasar. Y ahí es donde entra el recuerdo. Recordar que hay un ser que tiene la sabiduría que está dentro de nosotros, que está dentro de mí, de mi conciencia. Es esa fuerza y esa parte espiritual y divina que vale la pena seguir. El recuerdo de sí es sentir que estoy aquí adentro. Perdón, se podría decir que entonces nosotros nos podríamos identificar con nuestro ser para no identificarnos con las cosas externas, con las demás personas. Buena pregunta. Tiene que ser una identificación desde la conciencia. Tiene que ser desde 100% la conciencia, y la idea es volvernos uno con nuestro ser. El objetivo es volvernos como nosotros. Bueno, pero si yo tengo una ira bien berrionda y me acuerdo del ser y ahí quedo. No, porque si se acuerda del ser, usted en ese instante va a coger la herramienta. Porque para eso se nos da una herramienta. ¿Qué creen? ¿Por qué existen estas conferencias? Estas conferencias no es para uno venir y decir, uy, qué chévere, voy a ir a verlas. Estas conferencias es para recordarnos que tenemos una herramienta, y que la herramienta en este instante más poderosa es la muerte. Gracias. Entonces, si yo entro en recuerdo de sí, estoy conectando con este 3%. ¿Y yo qué voy a hacer? Morir. Venga, yo porque tengo esa ira, pues mucha ira tan berraca que tengo en este instante, venga, para un minuto, déme un minuto, y me meto no sé a dónde, al baño, al otro lado, y empiezo, respiro y empiezo a morir. Por lo menos se calma, por lo menos la identifica, por lo menos saca el material para hacer después una muy buena reflexión. Bueno, entonces me recuerdo a mí mismo, veo que la ira me está carcomiendo y aplico muerte en marcha. ¿Dónde queda la autoobservación?
Pues esa es la autoobservación. La autoobservación es que usted está mirando Sí. cómo todos los pensamientos que le están llegando por la ira, todas las sensaciones, toda la parte del instinto. Ahí uno está mirando cómo los centros se están manejando, cómo se están moviendo los centros, el centro motor, cómo empezó a sudar, cómo está temblando, y sigue observando para poder morir. Porque es que la autoobservación lo que hace es mostrarnos el foco donde está el defecto moviéndonos. Y recordemos que tenemos que llegar a un equilibrio de centros. Y la única manera es la autoobservación, autoobservación. Ahora, cuando yo me identifico, me vuelvo una con el defecto. Si yo me identifico con mis compañeras que están chismeando, pues yo me vuelvo una con el chisme. Podríamos decir entonces que en el momento mismo en que tú te autoobservas y descubres un agregado psicológico, tú te estás conectando con ese 3% de esencia o estás activando ese 3% de esencia y a su vez ese 3% de esencia se conecta con el ser. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y ahí viene lo que es la verdadera sabiduría. Ahí es donde viene la comprensión de la sabiduría interior. Nosotros no nos conocemos. Nosotros no sabemos quiénes somos. Nosotros no sabemos cómo reaccionar. Llegó mi hijo y yo venía, cuando lo vea, voy a estar en autoobservación, voy a no sé qué. El pelado llegó de sorpresa, me timbraron a la puerta. Yo abro la puerta y lo abrazo y me puse a llorar. Ternura. Identificada totalmente. Ahí está lo que yo digo. Esto es fácil decirlo. Hay que aplicarlo. Y cuando uno lo aplica, uno adquiere su propia sabiduría. Lo que pasa es que esto no lo dejaron los maestros. Nos lo dejaron los maestros para que nosotros lo practiquemos. Muy fácil decir recuerdo de sí, el ser, la herramienta, muerte psicológica. Uno no lo aplica. Si uno no lo vivencia, si uno no lo comprueba, pues entonces no hay sabiduría. Y la sabiduría es interior y la sabiduría es individual de cada quien. Y por eso es tan importante que nosotros hagamos la reflexión. Señor. Tengo una duda. La autoobservación es una facultad o un poder, no sé cómo le quieran decir, del ser. Bueno, si yo voy donde un mecánico y él tiene una herramienta, primero cojo la herramienta y después voy donde el mecánico que me la preste. No, primero el ser. Exacto, entonces, para poder autoobservarme, primero debo recordar al ser y de ahí viene la autoobservación. Ahí viene ese es el orden. Ah, ya. Primero el ser, recuerdo de sí. El recuerdo de sí es recordar el ser. Y él me va a ir inmediatamente dar la facultad de los segundos. Esto es en milésimas y milésimas. Carmen, es decir, que el recuerdo del sí, de sí mismo, es lo que te permite a ti conectarte con el ser, saber que tú eres parte del ser o que el ser está primero que todas las cosas. Sí, pero démonos cuenta de algo, que cuando uno está pasando algo, uno entra en autoobservación. Uno no dice, ay, venga, me recuerdo mi ser. O si lo hace. Uno no dice, venga, me recuerdo mi ser. Uno no lo hace, pues uno lo hace. Pero hay una fuerza que sí lo impulsa, y hay un choque que lo impulsa. Uno respirar, donde estoy, sentir, meterse uno hacia adentro. Y empieza uno a observar, pero esa es una fuerza del ser, ¿sí? Para uno poder lograr identificar. Lo que pasa es que nosotros no vamos a identificar todo esto si nosotros no logramos observar hacia adentro. Es decir, que las cosas del diario vivir siempre se van a repetir porque eso es parte de la ley de la recurrencia. Y la mecanicidad de la función. Entonces, eso siempre se va a repetir. Ya lo que hoy pasó, pasó. Esta mañana, lo que pasó ayer, ya pasó.
Pero esta conferencia nos dice, venga, hágale ya. Mire, observe qué está pasando, qué debe aprender, no se identifique con el carro rojo que pasó, no se identifique con el cielo estrellado. Y eso no quiere decir que uno simplemente lo observe, uno sabe que está haciendo. Es muy bonito el cielo, pero ya, lo que pasa es que uno la emoción, uno se emociona, uno empieza a teorizar, mire, allá es Venus, allá está Marte, y es que, sí, y se sale uno de uno. Es decir, la rutina es parte de las cosas del diario vivir. Sí, claro. Convertirse todo en una rutina. Todos los días se repite lo mismo, tú te levantas, te tomas un tinto, lees el periódico, todo eso se vuelve rutinario y todo eso es parte del diario vivir. Claro que sí. Ahora, hacer un ejercicio. Yo me levanto y me tomo un tinto. Yo me voy a tomar el tinto. ¿Qué pasa? ¿Qué siento? Yo llego a la oficina y lo primero que hago es servir un tinto. Y si yo no me sirvo el tinto, empiezo a observar. Quiero observar qué pasa si no me tomo el tinto. Empiezo a sentir ansiedad, empiezo a sentirme aburrida, empiezo a sentirme que no me hallo, que no me concentro a mí, si no me tomo el tinto. ¿Y qué pasa si yo empiezo a morir ahí? Ahí hay sabiduría. Todo lo que nos pasa en nuestra vida, ahí hay sabiduría. Ahí hay el techo de sabiduría. Pues hay que sacarle el jugo a nuestro modo de vivir. Y tratar de hacer el esfuerzo de no identificar. Los defectos psicológicos hacen todo para que nosotros no nos identifiquemos. Yo lloré cuando vi a mi hija. Hizo la reflexión en la noche. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ahora, si no lloro ante los ojos de él, es una mala manera. Ay, mi mamá no te emocionó, mi mamá no te puso ¿sí? Uno entra en este conflicto de qué quiere hacer sentir a las personas y de qué quiere mostrarle a las personas. Uno no comprende la fuerza que hay dentro de nosotros. Y ahí es donde uno debe profundizar. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarle a los otros? Ay, me emocioné, lloré, mi hijo. Eso es lo que todo el mundo quiere escuchar. Es decir, Carmen, que si tú, por ejemplo, retomando el caso en particular de tu hijo, si tú no te identificas con la presencia de tu hijo, tú lo primero que le dirías es bienvenido, hijo, dale un abrazo, y no es por qué no me avisaste que venía, por qué esa sorpresa, Sí. Sino simplemente aceptarlo como un hecho natural. Natural, llegó mi hijo, bienvenido. A ver, ¿dónde estoy? Esto es una experiencia extraña, pero sacar el activo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Porque es algo que hay un choque, ¿no? Lo veíamos en las conferencias pasadas, los choques de conciencia de ver algo diferente. ¿Dónde estoy? ¿En qué dimensión estoy? ¿Mi cuerpo dónde está? ¿Qué cuerpo tengo en este instante? ¿Sí? Entonces, esas son todas las herramientas que nosotros debemos llevar en práctica en el diario vivir. ¿Sí? ¿Por qué mi jefe me está gritando? Uy, ¿qué estoy sintiendo? Todo el mundo me está mirando, siento presión acá. Y los yo me dicen, grite, llore, no se deje. Y yo ahí, madre mía, a morir, a mirar qué pasa en las reacciones. No nos conocemos, por eso no sabemos cómo reaccionamos ante las diferentes situaciones del diario vivir. Javier Pereira dice buenos días. Buenos días, Javier, bienvenido. Listo, entonces, ¿qué pasa? Hay que estar muy pendiente y tratar de no perder el recuerdo de eso. Y la autoobservación para yo no identificarme con el cigarrillo. Me identifico con la cerveza, termino tomando. Me identifico con la ira, termino gritando, peleando. No me identifico, identificarse es fascinarse con todo lo de afuera. Alex y Daisy están conectados. Bienvenidos, Alex. Entonces, básicamente es coger toda la sabiduría de un día de nuestra vida,
de un instante de nuestra vida, de ese momento, y mirar el escenario y ver qué me está produciendo, qué me produce, qué sensación. Traer ese recuerdo de sí, empezar a observar, empezar a morir para poder cambiar y empezar a hacer el quite a ese 97% de defectos que tienen esa sabiduría y esa inteligencia para hacernos vivir exteriormente. Tenemos es que empezar a interiorizar, Señor. Bueno, se nos ha dicho acá que uno para no perder ese recuerdo del ser hay que aprender a estar en vigilia. ¿Qué práctica hay para que nosotros no, digamos, entrenemos esa vigilia? Bueno, esa vigilia, ¿qué significa? Esa vigilia significa que nosotros estamos en nuestro diario vivir. Y para yo estar en vigilia, yo tengo que observar mis emociones, todo lo que siento a esta altura de acá, todas las emociones, todos mis pensamientos y todas mis acciones. Pero ¿qué pasa? Como lo decíamos inicialmente, no saqué de la basura. Yo no le doy muerte porque es un pensamiento que creo que es normal de ver. Si yo estoy en vigía, si estoy observando, yo le doy muerte. Madre divina, divina de mí ese pensamiento. Tengo emoción, una emoción de que el departamento va a quedar oliendo feo. Madre divina, divina de mí. Si nosotros tenemos un problema que no podemos resolver y que nos causa miedo, ansiedad y angustia, reflexionemos ese problema, dediquemos de 1 hora, 2 horas a ese problema, cogemos un cuaderno, anotamos el problema, hacemos toda una reflexión y empezamos a morir a todo lo que nos está generando a nosotros para poder encontrar la solución. Los defectos psicológicos siempre nos van a meter problemas y miedos. Si nosotros reflexionamos, si nosotros empezamos a estar en vigía, ¿no? O vigilia, ¿no? Vigilia. Así, vigilia. Bueno. Entonces, nosotros vamos a descubrir. Para nosotros poder avanzar en este camino, nosotros tenemos que descubrir. Si nosotros no descubrimos nuestros defectos, pues vamos a seguir exactamente igual, lo mismo de siempre. Y lo único que hacemos es llenarnos de conceptos. Es decir, que la vigilia es un estado de conciencia, ¿correcto? Sí, señor. En el cual tú estás en permanente control de tus emociones, de tus pensamientos. Estás vigilando como el soldado en tiempo de guerra, Exactamente. cómo se manifiesta el ego. Entonces esto tendría que ver con la autoobservación. Cuando tú estás en vigilia, estás en constante autoobservación. Y más que el control es poder, así como nos dijo, poder verlo, ver cómo el defecto lo maneja uno, cómo el defecto le hace a uno grite, cómo el defecto llore, cómo el defecto lo pone a uno a sudar, cómo el defecto, ¿sí?, lo hace a uno manejar nuestra máquina, porque es un 97% y es demasiado. Ahora, como el defecto nos hace identificar, aquí viene la parte del por qué juzgamos a los demás. Porque nosotros tenemos esa capacidad de juzgar al otro, porque no sabemos juzgarnos a nosotros. No tenemos la capacidad de juzgarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos identificados con todas las cosas que tenemos. Pero sí tenemos la capacidad de juzgar al otro. ¿Por qué tenemos la capacidad de juzgar a la otra persona? Porque nos sentimos buenos. Porque nosotros metemos en conceptos a las demás personas. Yo conozco que mi vecina es iracunda. No, yo no me meto con ella porque es inocente. Yo conozco muy bien a mi vecina. Yo conozco muy bien a mi compañera de trabajo. Y ella es lambona. Se la pasa allá donde los jefes tengan cuidado. Yo la conozco a ella.
yo la juzgo y la meto en una casilla llena de conceptos. A la vecina, al papá, a la mamá, a los hijos, a todo el mundo. Uno lo exterioriza. Somos incapaces de juzgarnos a nosotros mismos. Y hay un defecto muy grande que nos impide a nosotros podernos juzgar, poder entrar en vigía y mirar hacia ellos. Y es sencillamente la crítica. La crítica es una herramienta poderosa que utiliza el enemigo. En el momento en que nosotros criticamos y juzgamos, nosotros perdemos ese juicio crítico hacia nosotros. El juicio crítico lo que comprende es básicamente ese poder que tiene la conciencia para ver qué es perfecto y qué hay que hacer. Todos nuestros defectos necesitan poner una barrera para que nosotros no nos veamos. Y esa barrera es esa, la crítica. Entonces, yo veo la ira en la otra persona. Entonces yo entro en crítica, porque no soy capaz de ver la ira dentro de mí. Yo no soy capaz de ver la tiranía dentro de mí. Ahora, por ejemplo, veníamos reflexionando con mi madre de que ahorita vienen las elecciones en Colombia. Entonces hay un partido político y hay muchos partidos políticos. Los muchachos de esta nueva generación, incluyendo mi hijo, son de un partido político en especial. Entonces a ellos les encanta. Pero las personas de más edad son, digamos, de otro partido político. Entonces yo le decía a mi mamá, esta parte de que uno no es capaz de juzgarse, es cuando uno dice, pero ¿cómo mi nieto es de ese partido político? Y ese partido político es así, 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 así. Entonces yo le digo a mi mamá, démonos cuenta que todo lo que estamos haciendo lo tenemos en nuestro cuerpo. Todo lo que vemos en la otra persona es un espejo de nuestra propia psicología. Cuando nosotros vemos que yo tengo ese partido político que no me gusta dentro de mí, me parece absurdo. Yo digo, yo no soy así. Eso es difícil, yo no soy así. ¿Por qué? Porque el defecto psicológico también tiene una barrera grande y nos impide a nosotros vernos el defecto. No sé si iniciar con el ejemplo del partido político. Yo digo, es que yo no tengo eso dentro de mí. Es que yo no soy así, yo voy en contra de ese partido político. Porque ese partido político es ta. Mire, usted tiene eso acá dentro. Pero si realmente es verdad lo que está uno diciendo que está pasando. O sea, es verdad realmente lo que está pasando, entonces hay que, o sea, uno no está mintiendo, está diciendo lo que está pasando. Y se está viviendo, ¿qué es? ¿Karma para lo que se está viviendo o qué pasa ahí? Hay que interiorizar. ¿Cómo tengo yo eso dentro de mí? Yo juzgo porque es ladrón. Yo juzgo que porque tiene el país no sé cómo. Yo juzgo porque es una persona que hace un poco de cosas que se supone la moral en la que vivimos no debería ser. Yo juzgo. Venga, yo lo vi, ya lo vi dentro de mí. Perdón, la política es el arte de saber gobernar, es un arte definido por un gran filósofo como fue Sócrates, y Platón le siguió con la misma tendencia. La política en sí no es mala, es un arte de gobernar, pero ¿quiénes tienen esa capacidad de saber gobernar? Los sabios, los que tienen un nivel de conciencia alto, los que ya están en el proceso, en un estado de conciencia plena, ¿correcto? Ese sí sabe cómo gobernar. ¿Por qué? Porque sabe cómo gobernar, primero gobernarse a sí mismo, sus emociones, su intelecto y todo. Cosa diferente es el político. El político es el que hace la política, que cree que lo está haciendo bien y que muchas veces miente ante la opinión pública de que su programa de gobierno va a ser perfecto, va a satisfacer las necesidades del pueblo. Y cuando llega al gobierno, hace todo lo contrario. ¿Por qué? Por el ego. Por el ego. Sí, entonces la política no hay que confundirla con la politiquería, que es diferente. Sí, gracias por la aclaración.
que creo que no me he hecho entender con el ejemplo que quiero dar. Yo, Hay algo importante y es que todo lo que vemos externamente es un reflejo de nuestra propia psicología. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Todo lo que yo veo afuera sencillamente es un reflejo de mi psicología. Esto es lo que uno primero debe comprender. Lo que yo estoy viendo en el otro, lo tengo en mi interior. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno entra a reflexionar y en vez de criticar, empieza uno a morir. Pero entonces aquí viene el problema, viene el talón de Aquiles. Es que lo que yo estoy viendo afuera se me es imposible que lo tenga dentro. Ahí es donde está el punto. ¿Por qué lo digo? Porque es que a mí me pasa todos los días. Yo veo un montón de cosas afuera y me niego rotundamente a que yo sea así, a que yo lo tenga dentro de mí y no lo veo. Es que no lo logro ver. Yo digo, pero ¿cómo así? Y ahí es donde nosotros nos mantenemos en crítica, ahí es donde nos mantenemos juzgando todo el tiempo. Les voy a contar algo. Traje a reflexión a una persona, porque como la conferencia nos dice que todo lo que uno ve es un espejo de nuestra mente. Yo decía, yo no soy así, yo no tengo eso dentro de mí. Entonces cogí el cuaderno y empecé a escribir. ¿Qué es lo que no me gustaba de esa persona? Y empecé a escribir y escribir y escribir. Y entonces yo empecé a meditar. Yo dije, bueno, entonces vamos a ver dentro de mí dónde lo veo. Y miré y leí, yo no veía nada. Que los ellos son, yo no veía nada. Yo decía, pero ¿cómo así que yo no veo nada? Y entonces empecé y le pedí tanto a mi madre y a mi padre que por favor me dejaran ver. Porque si yo estaba viviendo eso es porque ese defecto está dentro de mí. Y descubrí un yo, y es el yo bueno. El yo bueno. ¿Qué me impedía a mí ver el defecto? Un defecto de tiranía de esa persona. Yo no lograba ver mi tiranía y era porque este yo bueno estaba haciendo el frente, como los policías, como las barras cuando hay manifestaciones, como las primeras esas líneas que hacen así, pues ese yo bueno me impedía ver el yo tirano mío. Entonces hay yoes que se ponen como barreras que no le permiten a uno mirar. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Estudiar este yo bueno, comprenderlo, para que me dejara entrar a mirar este yo tirano, este yo orgulloso. Eso nos impide a nosotros mirar y juzgarnos a nosotros mismos. Es que es fácil venir en teoría y decirlo, pero vaya, hágalo. Es como ese es el ejemplo que quisiera mostrarles de cómo nos cuesta tanto trabajo ver el defecto de uno. Señor. Podríamos decir entonces que cuando uno juzga a los demás es precisamente porque en ese que estamos juzgando estamos proyectando un agregado psicológico que no queremos reconocer como propio, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas, se podría decir que cuando uno dice siento empatía con Carmen, con Atiela, con John, con Mercedes, es porque yo estoy identificado también con ustedes. Y manejamos los mismos deseos, nos gusta la misma enseñanza gnóstica, y todo eso es parte de un de la manifestación del ego. Porque uno se fascina. Es fácil. Uno es que yo me siento chévere con Mercedes. Es que yo con ella sí la voy. Pero con la otra compañera como que no. Mercedes sí me comprende. Con Mercedes me comprende. Pero es que estoy identificada con los mismos defectos. Pero aquella que me cae mal me está mostrando algo que no quiero ver, que los yo no quieren que lo vea. Cuando le cae mal a una persona, cuando no le cae, está reflejando su propia psicología. Ahora, duele, pero es que el dolor no es de la conciencia, el dolor es el del defecto, y como miren esto que hay aquí atrás, qué cosa tan absurda, y empieza uno a darle.
defecto que uno descubre, defecto que hay que empezar a darle. Sí. Es que se cortó la transmisión, pero ya la restablecimos. Hay problemas de internet, de conexión. Entonces, nos disculpan las personas que están allá detrás de la pantalla. Gracias. Entonces, con este ejemplo, básicamente lo que nosotros empezar a hacer. Bueno, yo tengo entonces una inquietud que me surgió ahorita. O sea que los críticos de arte, los críticos de... Uno puede, no sé, tal vez desde una parte objetiva, lo que pasa es que nosotros somos... Ahora la pregunta que habría que hacer ahí, ¿quién critica? Exactamente. ¿Quién es la crítica? El único que no pasa es nuestra conciencia. Nosotros juzgamos todo externamente para camuflarnos a nosotros y camuflar este yo con la herramienta, con encontrar ese conocimiento. Y encontrar ese conocimiento es un dharma. Es un premio, es un regalo, es algo que también nos da. Nos deja la práctica para la lucha. Ese es un error grave que cometemos. Dejamos las prácticas para la noche. Esta noche voy a hacer la práctica de nuevo. Esta noche hago la práctica.